Iniciaremos bioestadística analítica con algo fundamental para poder hacer analítica. Analítica, entre otras cosas, como ya vimos en la parte de introducción, es poder comparar, y eso es lo que vamos a hacer en este curso. Utilizar la bioestadística para hacer comparaciones entre poblaciones. Pero esa comparación básicamente la haremos a través de inferencia estadística. Y para hacer inferencia estadística necesariamente vamos a partir de muestreo. Pero para hacer muestreo iniciaremos con probabilidad. Porque nos va a interesar de probabilidad. Diariamente nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos uso de la estadística, de la probabilidad, perdón. Aunque no nos demos cuenta, estamos haciendo cálculos de probabilidad. En este curso vamos a referirnos a probabilidad básicamente recordando algunas reglas de probabilidad y finalmente haciendo alguna aplicación de la probabilidad en ciencias de la salud, específicamente en pruebas diagnósticas. Ahí vamos a ver una de las aplicaciones de la probabilidad en ciencias de la salud. Uno de los temas que nos debe ocupar es cómo calculamos probabilidad. Bueno, en términos generales, probabilidad no es más que otra cosa que la cuantificación de la ocurrencia de un evento. Ese evento en términos de formulación de lo que preguntamos lo vamos a denominar de aquí en adelante E. Entonces nos estaremos preguntando cuál es la probabilidad de ese evento. Se leería así, la probabilidad de E. Y se denotaría de esta forma. P entre paréntesis el evento. Y la forma de cálculo de ese evento es un número fraccionario, una fracción, en donde el numerador es el conteo de lo observado para ese evento dentro del espacio en que nos encontramos. Y el denominador, el numerito que va abajo, la N mayúscula, es el total de personas o del espectro muestral que estamos observando. Algunas maneras de entender la probabilidad la definen básicamente en dos formas de definir la probabilidad o como es visto en el mundo académico el cálculo de la probabilidad. Una es desde el punto de vista frecuentista y otro es desde el punto de vista subjetivo. La parte frecuentista, la forma de calcular bajo esta denominación, se basa básicamente en lo que observamos, calculamos o hacemos el conteo directo y de ahí calculamos la probabilidad. Es decir, el cálculo bajo la posición frecuentista o bajo la noción frecuentista es un cálculo directo. Mientras que el cálculo de probabilidad mediante la noción subjetiva o también denominada bayesiana, en honor a este señor Bayes, quien fue el que propuso el teorema de cálculo de probabilidad subjetiva, es un cálculo que depende de la ocurrencia de otros factores. No podemos hacer el cálculo de forma directa, sino que
para calcular ese evento de interés necesitamos saber qué ocurre con otros eventos que podrían afectar, otros factores, perdón, que podrían afectar este evento de interés que queremos calcular. En ambos, finalmente, lo que vamos a calcular es la ocurrencia de un evento o suceso, como dice aquí en la definición, o suceso. Pero en definitiva, la primera frecuentista lo hará haciendo un conteo de forma directa sobre lo que observa, mientras que la forma subjetiva lo hará mediante la ocurrencia subjetiva de otro factor, ¿sí? Esta es también denominada probabilidad condicional. Algunas reglas de cálculo de probabilidad mediante conjuntos tiene que ver con la unión y la intersección. Para ello, debemos definir un espacio muestral o un espacio donde queremos observar algún suceso de interés dentro de todo este espacio. Por ejemplo, un espacio de interés aquí en el aula de clases podría ser ser mujer. Y entonces tendríamos un subconjunto de todos estos punticos que se refieren solamente a las mujeres. El complemento, como dice aquí, el suceso contrario, lo vamos a llamar el complemento de ese evento y lo denotaremos así como A'. Si A es el evento de interés ser mujer, entonces A' sería ser hombre. Lo vemos acá, A y A'. Dentro de conjuntos, algo de interés es la unión, el conteo de la unión de dos conjuntos. Pero no vamos a equivocarnos diciendo que el conteo de la unión de dos conjuntos es la suma de los elementos de dos conjuntos, porque dentro de los dos conjuntos hay una parte común. Entonces, básicamente, la unión de dos conjuntos la vamos a denotar así, con una U, A unión B. Y la intersección de dos conjuntos la vamos a denotar como una N, sin el palito, que es la A intersección B. La conjunción de esa intersección, pues en términos de nuestro idioma sería I, la conjunción de la intersección I. Y el término de la conjunción de dos conjuntos que se unen sería el O. Entonces el O define una unión y el I define una intersección. Vamos a ver algunas reglas de probabilidad y también el teorema de probabilidad propuesto por Bayes para probabilidad condicional o probabilidad subjetiva. Iniciamos diciendo que toda probabilidad, el cálculo de la probabilidad de todo el espectro muestral, es un numerito que va entre 0 y 1. ¿Sí? Ojo, un numerito que va entre 0 y 1. O sea, no podríamos tener una probabilidad de 1.1 ni una probabilidad negativa. ¿Sí? Pero pues en ciertos casos esta probabilidad nosotros la podemos expresar en términos porcentuales. Y simplemente sería multiplicando ese decimal por 100. Y ya lo tendríamos en términos porcentuales. La probabilidad de todo el espectro muestral, como se visualiza aquí, es 1 o 100%. Quiere decir ello que si yo observo a todos los elementos de un espectro muestral, eso debería dar 1 o en términos porcentuales 100%. Un ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que los que están asistiendo hoy a bioestadística estén escribiendo alguna nota
referente a bioestadística y mirando directamente a la presentación. Voy a suponer que todos. Entonces, la probabilidad de ese espectro de todos es 1. Este señor Valles propone la forma de calcular la probabilidad condicional o probabilidad subjetiva y una forma de leer esa probabilidad condicional o subjetiva, una forma de expresarlo en términos de técnicos o de ecuación matemática es así: la probabilidad de algún evento. Pero mire que esto que está entre paréntesis no es cualquier evento, está separado dos eventos A y B separados por una rayita, y lo que quiere decir esa rayita es que hay una condición para poder calcular a A, y entonces nosotros notaríamos esta expresión así: la probabilidad de A, que es lo que queremos calcular, condicionado, es lo que quiere decir la rayita, a que ocurra el evento B. Vuelvo y repito: la probabilidad de A condicionado a que ocurra B, o la probabilidad de A dado que ocurre B. En tal caso, B es el evento o factor que condiciona la ocurrencia de A, que es el que estamos interesados en calcular. Y este señor Valles propone el siguiente teorema, y es que ese cálculo es la probabilidad de la intersección de los dos eventos sobre la probabilidad del evento que condiciona. Intuitivamente lo podríamos ver como aparece en este gráfico. Supóngase que este es A, este círculo de acá, y este círculo que parece más bien una elíptica contrapunteada es B. Entre A y B hay una parte común, que es la que estamos denotando aquí en rojo. Entonces necesitaríamos calcular cuál es la probabilidad de A dado que ocurre B. Pues según este señor Valles diría, y viéndolo intuitivamente en este gráfico, sería: oiga, esa probabilidad de A dado que ocurra B es la fracción de la parte común, la intersección, con respecto al evento que condiciona B. Entonces, el resultado es cuántas veces cabe la parte común con respecto a B, quien es el que condiciona. Esa es una probabilidad condicional. Y esa forma la podríamos expresar mediante la ecuación que propone el señor Valles. El anterior ejercicio
de calcular cuál es la probabilidad de fumar en este salón de clases, lo podríamos calcular haciendo uso del arbolito de decisión o arbolito de probabilidad, sin utilizar las reglas que vimos en las anteriores diapositivas o las reglas de probabilidad. Y es muy fácil. Nos piden calcular la probabilidad de fumar. Empezamos distribuyendo por probabilidades en este salón cuánto es el porcentaje de mujeres, cuánto es el porcentaje de hombres. Y dentro de las mujeres, cuál es el porcentaje de las que fuman y cuál es la que no fuman. El ejercicio nos decía que el porcentaje de las mujeres que fuman es del 10%. Aquí está. Y los hombres hacemos lo mismo. ¿Cuál es el porcentaje de los que fuman y cuáles son los que no fuman? El ejercicio nos dice que el porcentaje de los que fuman es del 20%. Luego, el complemento, los que no fuman, es del 80%. Bien, para calcular la probabilidad de fumar es como preguntarnos cuáles son los caminos en este árbol que conducen a fumar. Entonces sería este camino y este otro camino. El cálculo es muy sencillo. Lo que encontremos en cada camino lo multiplicamos y finalmente sumamos el resultado de esa operación aritmética de los dos caminos. Tenemos dos caminos para fumar. Entonces arranquemos. La probabilidad de fumar sería lo de este camino, que sería esto por esto, más esto por esto. Y ahí obtendríamos el mismo resultado que obtuvimos en las diapositivas anteriores. También nos preguntaban cuál era la probabilidad de ser hombre dado que se fuma. Por el teorema de Bayes, recordemos que la probabilidad, esta es una probabilidad subjetiva, entonces sería la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de quien condiciona, y quien condiciona es el fumar. Pero la probabilidad de fumar ya la obtenemos del ejercicio anterior. Entonces, miremos cuál es la probabilidad de la intersección entre hombre y fumar. Entonces, la probabilidad de la intersección entre hombre y fumar es este caminito. Entonces, esta es la probabilidad de la intersección entre hombre y fumar. Entonces, sería 0,48 por 0,2 sobre la probabilidad de fumar, según el teorema de Bayes. Pero la probabilidad de fumar ya lo calculamos de la anterior fórmula. Bien, pues esa es una forma muy intuitiva, muy gráfica de hacer el cálculo de probabilidades. Usted escogerá cuál es el método que le proporciona mayor facilidad para lo que se le pide.